Y en el libro de Segunda de Pedro, el cual hemos estado ya estudiando, Pedro ya nos ha empezado a hablar en cuanto al conocimiento de Dios, y la semana pasada hablábamos en cuanto a la palabra, el poder de la palabra profética, y cómo la Biblia, una tercera parte de la Biblia es profecía, y una cuarta parte de esa tercera parte de la Biblia ya se ha cumplido. Lo cual quiere decir que aún hay mucha profecía por cumplirse. Y una de las profecías que encontramos en la Biblia es acerca de la apostasía. Y es lo que estaremos viendo en este día. ¿Qué es la apostasía? ¿La ha escuchado? ¿Ha escuchado usted ese término? Yo estoy seguro que sí. Aunque quizás muchos de nosotros no sabemos qué es exactamente la apostasía. Y en este día el apóstol Pedro nos va a enseñar que debemos de tener cuidado, una advertencia en cuanto a la apostasía. Es como cuando usted va en la carretera y ve un rótulo de esos anaranjados, ¿verdad? Regularmente los ponen para que uno lo vea, para que le llame la atención a uno. Y dicen construcción, cuidado, ¿verdad? Deténgase, baje la velocidad, ¿verdad? O cuando va pasando el semáforo, la luz de la calle, cuando usted ve la luz amarilla, no quiere decir dale más gas porque ya se va a poner rojo. Quiere decir advertencia, ya viene el rojo, deténgase, disminuya la velocidad, no échele más gas, ¿verdad? Como algunos de nosotros hacemos, pero no vamos a decir nombres, ¿verdad? Porque tendría que empezar por mí mismo. Pero bueno, esa es una advertencia. Y antes de iniciar, quiero que incline su rostro y ore conmigo. Señor, te alabamos y te glorificamos por la oportunidad que nos das de enfocarnos en tu palabra. Mi Dios, queremos gozarla, queremos disfrutarla, queremos quedar cautivados por ella. Y te rogamos que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos comprenderla. Abre nuestro corazón para que llegue hasta lo más profundo y que redarguya y que convenza. Y sobre todo, que nos enseñe quién eres tú. Te alabamos por este día. Te rogamos que tú estés con los hermanos que no han podido estar aquí. Cualquiera que sea la necesidad, sé tú con ellos, Padre bendito. Bendícelos y ayúdales. Padre, rogamos en este momento por la familia de nuestra hermana Rosario, que tú los fortalezcas, fortaleces su corazón en este momento tan difícil para ellos. Y te rogamos, mi Dios, que tú nos permitas seguir predicando el evangelio aquí, para que la familia tanto de nuestra hermana Rosario como otras familias, Padre, puedan llegar al conocimiento tuyo a través de nuestro testimonio. Todo esto lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Abra su Biblia al capítulo 2 de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2. Advertencia contra la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Hay dos tipos de apostasía, o podríamos decir la apostasía lo podemos definir en dos maneras. La primera es un desviamiento, es desviarse o alejarse de la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la única verdad. Es, ya como vimos el domingo pasado, es autoritativa, es histórica. La palabra de Dios es lo único que usted va a encontrar que es 100% verídico. Quiere decir, es verdadera. La palabra de Dios, ya vimos, basados en Hebreos, es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos,
que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los huesos, los tuétanos, pero que discierne el corazón. Y a veces, cuando la persona recibe ese flechazo de la palabra de Dios, dice, ay, esto como que ya no me gustó, entonces me voy por aquí, ¿verdad? Esto creo que sería más aplicable para mí, y muchos interpretan la palabra de Dios a su propia manera. Eso es apostasía, alejarse, desviarse de la verdad. Pero también es renunciar al evangelio. La persona que ha conocido a Dios, que ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, pero que de repente dice, los testigos de Jehová tienen un mejor mensaje y yo me voy con ellos. Se alejan del evangelio, regresan otra vez, y como vamos a ver más adelante, los compara Pedro como a un perro que vuelve a su vómito o a un cerdo que vuelve al lodo. Es una palabra durísima, pero a eso es lo que la palabra de Dios los compara. Una persona apóstata es una persona que no ha conocido a Dios, porque se ha olvidado de Dios, ha renunciado su fe y ha regresado a donde salió. Así es de que en estos tiempos, Pedro empezaba a escuchar que habían maestros que empezaban a enseñar una doctrina que no era buena, porque Jesús le mandó a los discípulos a enseñar las cosas que él les había enseñado. Y los discípulos habían hecho eso. Todo lo que Jesús les enseñó, ellos les enseñaron a otros, pero de repente empezaron a surgir otros maestros falsos que decían, bueno, Jesús ni siquiera en primer lugar no fue 100% hombre. Empezaron a negar la humanidad de Cristo. Después negaron su divinidad. Después negaron al Espíritu Santo, y poco a poco trataban de entrar estas doctrinas en la iglesia, las cuales eran herejías, eran falsedades. Y es por eso la necesidad aquí de Pedro, que tiene de mandar esta carta, específicamente por la necesidad de la apostasía. Así es de que cuando hablamos de apostasía, en primer lugar, debemos de reconocer algo, que la falsedad es real. Parece irónico, ¿verdad? Pero es una gran verdad. La falsedad es real. Quiere decir que hay cosas que son fábulas, ¿verdad? Que no son necesariamente verídicas, no son realidad, no se pueden comprobar. Pero la falsedad es real. Sí se puede comprobar. Hablando de la apostasía y la falsedad que hay en ella, usted va a encontrar que es una enseñanza falsa, una doctrina basada en un evangelio de prosperidad, lo cual usted quizás lo ha escuchado en estos días. Pastores, tristemente, iglesias que predican un evangelio de prosperidad. No voy a entrar en nombres porque no se merecen ni siquiera que su nombre sea mencionado, pero es un evangelio que predican y enseñan la prosperidad. Si usted quiere prosperar, dele a la iglesia $1,000 y vamos a orar porque Dios lo prospere. Mientras que el pastor anda con su jet de $5 millones. Y digo yo, ¿qué iglesia estás predicando? ¿Necesitas ayuda? Es un evangelio de prosperidad. Pero también hay una doctrina que enseñan basada en el positivismo. ¿Qué quiere decir eso? El positivismo quiere decir, usted tiene valor, usted vale mucho, usted debe de sentirse bien, usted debe de hacer esto, lo necesitamos. No me malinterprete, claro que Dios nos ve con valor, pero no debemos valorar nuestra vida
más que la de los demás, como nos dice Filipenses, así como Jesús nos dio el ejemplo. Pero esta doctrina se enfoca en el positivismo, el hacernos sentir bien, ¿verdad? Entonces la gente llega a la iglesia y dice, ay, cómo me gusta ese pastor, porque me hace sentir bien, me hace sentir amado, me hace sentir que valgo la pena. Todo está bien, excepto que no predican el evangelio de salvación y no predican a Jesucristo. Ahora, cuando conectamos las dos cosas, el valor de la vida, el valor de la persona y el valor del sacrificio de Cristo, podemos ver que nuestra vida tiene valor cuando aceptamos el sacrificio de Cristo. De lo contrario, estamos perdidos en nuestros pecados. También enseñan una doctrina que no demanda cambios. Así como eres. Dios te ama así como eres. Ven, ven. Claro, Dios nos acepta tal y como somos. Si no, yo no estuviera aquí, mis hermanos. Pero Dios no quiere que el hombre siga en su pecado. Dios quiere que el hombre cambie su vida. De lo contrario, no le hubiera dicho a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Eso es lo que quiere decir. Eso es el evangelio. Y Jesús también dijo, cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo no sé a usted, pero yo no veo ahí una doctrina que no demande cambios. Es una doctrina que enseña una irreverencia a Dios. ¿Qué es la reverencia a Dios? Es reconocer que en primer lugar, Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Si hablamos de una adoración verdadera, tiene que haber una adoración falsa. Si la palabra de Dios nos enseña que debemos de adorar en espíritu y en verdad, quiere decir que hay muchos que adoran en espíritu, pero no el espíritu correcto, y adoran en falsedad. Eso es lo que la palabra nos enseña. Entonces, la falsedad es real. Enseñan una doctrina falsa, una adoración falsa, un amor a Dios falso. Quiere decir que la persona no ama a Dios 100%. No enseñan que Deuteronomio 6, versículo 4 y 5 aún se aplican hoy. Y amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Sí, pastor, pero es que tenemos cosas que hacer el domingo. Yo entiendo. Yo también tengo que hacer cosas el domingo. Pero su amor a Dios le va a dar prioridad a Dios cuando Dios sea su prioridad. Cuando Dios no sea su prioridad, todo lo demás va a tomar prioridad. Y Dios siempre va a estar en una segunda plana. La falsedad es real, mis hermanos. La vemos, la vivimos. Y Dios quiera que no la practiquemos. Pero debemos de estar apercibidos que es real. Y por último punto en este tópico, la falsedad trae una relación falsa con Dios. Cuando la persona acepta la enseñanza falsa, la alabanza falsa, el amor falso a Dios, su relación con Dios va a ser falso. Es por eso que Jesús dijo en Mateo capítulo 24, muchos en aquel día me dirán,
Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, predicamos, estábamos en la iglesia. Y dice, Jesús, apartaos de mí, yo no os conocí. La falsedad es real, mis hermanos, y es peligrosa. Entonces, ahora que ya pasamos de esta introducción, vamos a nuestro texto. Versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Vamos a hacer una pausa. Empieza Pablo a decirle a los hermanos aquí, les dice, habrán entre ustedes o hubieron en el Antiguo Testamento. Es curioso que Pedro dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo. No está diciendo hay falsos profetas. ¿Se dio cuenta? Porque muchos se preguntan hoy en día también, pastor, ¿hay profetas hoy? Vamos a llegar ahí. Es el siguiente punto, se lo prometo. Y Pedro dice, hubo también falsos profetas. Vamos a considerar estos falsos profetas. En primer lugar, quiero que vaya conmigo a Jeremías capítulo 28. No pierda su lugar de segunda de Pedro porque vamos a regresar. Jeremías 28. Roberto, no sé si soy yo el que me estoy quemando aquí o está caliente. O es la palabra de Dios que... ay, está tremenda. Ok, vamos a considerar a este falso profeta Ananías. Jeremías capítulo 28. Y dice, aconteció el versículo 1, en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes. Ahora, para que usted entienda lo que está hablando aquí, usted va a tener que leer el capítulo 26, lo cual se lo voy a dejar de tarea porque no tenemos tiempo. Pero en el capítulo 26, Jeremías le está diciendo al pueblo, arrepiéntanse de su pecado, sigan a Dios, vuélvanse para que Él no los destruya, para que Él no los entregue en la cautividad. Al pueblo no le gusta y dice que toman a Jeremías y están a punto de apedrearlo porque no les gustó el mensaje que tenía. Entonces, en ese mismo año que Jeremías se levantó y dijo, arrepiéntanse, busquen a Dios, dejen su pecado, de lo contrario Dios los va a entregar a la cautividad. Este profeta se levanta, falso profeta, y dice en el mismo año, seguimos el versículo 1, en el cuarto año, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Jeremías había dicho, arrepiéntanse, van a ir a la cautividad, el castigo de Dios va a venir sobre ustedes si no se arrepienten. Y este falso profeta se levanta y dice, no, Dios no ha dicho eso. Dios dijo 2 años, en 2 años los voy a restablecer y en 2 años voy a traer todos los utensilios y van a ser otra vez una nación. Todo está bien. Quiere decir que no estamos haciendo nada malo. El falso profeta, mis hermanos, enseñaba que Dios no castigaría al pueblo. Ellos decían, Dios nos ama. Somos el pueblo de Dios.
Dios ama a Israel, Él no nos va a castigar. Él no va a hacer que pasemos cautividad porque nos ama, somos sus favoritos. Él no lo puede hacer. Luego enseñaba que si Dios castigaba, sería algo leve. Entonces los profetas decían, bueno, puede ser que Dios nos llame la atención, ¿verdad? No lo vuelvas a hacer, pero no va a ser algo grave porque nos ama. Somos su pueblo, somos Israel, somos la niña de su ojo. Eso era lo que decían. Y luego enseñaban lo que el pueblo quería escuchar. ¿Cuánta gente hay así hoy en día? ¿Cuánta gente hay que le gusta que le hagan cosquillas en el oído? ¿Verdad? Y cuando el mensaje está suave, está amoroso, está de color de rosas, todo. Ay, qué linda está esta iglesia. Aquí me voy a congregar. Pero cuando el pastor es basado a la palabra de Dios, ay, este pastor no me simpatiza. Me voy a otra iglesia donde me traten mejor, ¿verdad? Yo estoy seguro que ninguno de los pastores que se basan a la palabra de Dios se levantan pensando hoy en día, a ver cuántas pedreadas les voy a aventar hoy. Porque créame que antes de que nos paremos aquí, Dios nos ha hablado a nosotros. Y el mensaje que nos da a nosotros es mucho más fuerte que el que nosotros predicamos y enseñamos. Al menos así debería de ser. Y siempre les he dicho que me tiemblan las canillas. Yo no sé si se nota. Gracias, Roberto, porque haces zoom, ¿verdad? Para que no se me vean las piernas. Porque de repente me van a ver ahí en el Facebook que me tiemblan las rodillas. Porque, mis hermanos, no es fácil. No es un mensaje dulce. A veces es un mensaje duro. Pero es la palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, yo tengo que predicarlo. Aquí Ananías quería quedar bien con el pueblo. Y el versículo 5 dice, entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías, amén. ¿Qué quiere decir? Así sea. Amén, dijo Jeremías. Amén. Así sea, Ananías, como tú has dicho, porque estoy seguro, estoy parafraseando, le dice Jeremías, estoy seguro que tu mensaje es de Dios. ¿Verdad, Ananías? Y Ananías, oh, sí, Y dice, sigue diciendo el profeta, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo esto, oye ahora estas palabras que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Y va Jeremías y le dice, no, eso no es lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho que van a pasar la cautividad y no hay nada que los vaya a librar, al menos que se arrepientan. Y si usted sigue leyendo el capítulo, el versículo 15, le dice, entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confirmar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes séptimo, 3 meses después, por hablar falsedad. Oh, ¿no le da a usted gozo que estamos en el tiempo de la gracia? A muchos debería de darles gozo, deberían de gozarse, porque de lo contrario,
tuviera la gente cayendo por un lado y por el otro por hablar falsedad. El profeta falso enseñaba que Dios no castigaría al pueblo, y si Dios castigaba sería un castigo leve. Decían lo que el pueblo quería escuchar. Mis hermanos, ¿a quién no le gusta predicar de Jesús y de los milagros que Él hizo? Eso es fácil, cualquiera puede hablar de eso. Pero no a todos les gusta predicar cuando Jesús le dice a los fariseos: sepulcros blanqueados, atajo de víboras. A nadie le gusta predicar cuando Jesús habla en cuanto al infierno y lo que nos espera. Bueno, no a nosotros, a los que no creen a Dios, lo que les espera. A nadie les gusta predicar de eso. Pero es la palabra de Dios. Y la gente no le gusta oírlo. Ay, ok, estamos avanzando y se está pasando el tiempo. Quiero que escriba esta cita. Primera de Reyes, capítulo 22. Y quiero que lo lea usted en su casa, porque ahí encontrará una historia de Acab, rey de Judá, y Josafat, rey de Samaria. En esa ocasión se juntan los dos reyes y están por pelear contra los sirios. Y le dice Josafat a Acab, y le dice: ¿no hay un profeta aquí que podamos llamar, que podamos preguntarle qué dice Dios de esto? Y dice Acab: sí, hay un profeta, el profeta Micaías. Lo tengo en la cárcel porque no me dice nada bueno. Porque el profeta Micaías le decía a Acab: debes de arrepentirte, debes de volverte a Dios. Y llaman a Micaías, y Micaías llega y dice: todos los falsos profetas te van a decir que vayas a la guerra. Dios dice que no vayas, porque si vas a morir. Y Acab le dice: ya ves, te dije, llévenlo a la cárcel otra vez. A la gente no le gusta escuchar estas cosas. No nos gusta que se nos digan nuestras verdades, ¿verdad? Pero mis hermanos, el profeta falso siempre va a enseñar mentiras. Va a enseñar una doctrina suave. Un mensaje que no viene de Dios. Y cuando vemos a Jeremías capítulo 14 y capítulo 23, 16, dice Dios hablando: yo no sé quiénes son estos profetas. Yo no los envié. Dice: no los oigas. No le pongan atención. Seguimos adelante. Ahora, hablando de los profetas, ¿hay profetas hoy en día? ¿Y cómo reconocerlos? Porque déjeme decirle que si usted me pregunta a mí, yo le voy a decir que no hay profetas. Porque no hay necesidad de profetas. En primer lugar, todos los falsos profetas son autodenominados. ¿Qué quiere decir eso? Ellos mismos se llaman y se dicen: yo soy el profeta Gerson y me envió Dios. Ah, sí. ¿Y quién lo instaló como profeta? ¿Quién le impuso las manos? ¿Cuándo vino el Espíritu de Dios sobre él y le dijo que profetizara? Son autodenominados. Esa es la primera indicación que es un profeta falso. Segundo, es la prueba de la profecía. ¿Cuál es? El cumplimiento. Deuteronomio, le voy a dar unas citas porque no tenemos tiempo. Deuteronomio 18:22. Encuentra usted donde Dios le dice al pueblo de Israel: un profeta como Moisés le voy a mandar, y él hablará todo lo que yo le diga. A cualquier otro profeta dice: si él viene y les da un mensaje y dice que es mío, si no se cumple, dice, no les tengan temor. Yo no lo he enviado. Él se lo ha inventado.
el falso profeta se puede demostrar con el cumplimiento de su profecía. Ya han habido muchos que se han levantado recientemente y han dicho, Cristo viene este año. En el 2000 se acaba el mundo. ¿Verdad? Aquí estamos, 2021, 21 años y todavía estoy esperando. En el 1944 se levantó un loco que dijo, tal día, tal fecha, en octubre me parece, viene Cristo. Y dio el día, la fecha, la hora, y estaba la gente, ¡ay, viene Cristo! ¿Dónde está Cristo? Viene Cristo. Al siguiente día se levantó y dijo, le fallé. Es el siguiente año, era 1945. ¿Qué cree que hizo la gente? Este mentiroso, charlatán, falso profeta. Ahora, no quiere decir que el falso profeta pueda hacer que le atine una de 100 o una de 10. Todavía es falso profeta. La palabra de Dios nos dice que toda la profecía debería de cumplirse, 100%, no 90%, no 80%, no 50%. John MacArthur escribió un libro que es muy bueno, se lo recomiendo, se llama El fuego que Dios no mandó. Estoy tratando de traducirlo en inglés. Es un muy buen libro, pero habla en cuanto a profetas que dicen, bueno, pero 50% de la profecía que he predicado se ha cumplido, así es de que me tienen que creer. No, eso es antibíblico. 100% de la profecía debe de cumplirse. Entonces, ¿por qué ya no hay necesidad de profetas? Vaya conmigo, regresemos al Nuevo Testamento, a Hebreos, capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Dios, versículo 1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice el escritor de Hebreos, en el pasado, en los postreros días, Dios nos habló a través de profetas. ¿Por qué? Porque no estaba la palabra de Dios. No se había compuesto. Entonces Dios necesitaba enviar el mensaje a través del hombre. La necesidad del profeta. Dar un mensaje de Dios. Y dice el escritor, pero en los postreros días. En estos días, dice, y en los que vienen, nos ha hablado a través del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Jesucristo. Toda la profecía está aquí. Y no hay nadie que pueda venir a mí y decirme, yo tengo un mensaje profético de Dios. Y dice Dios, en este mes se van a levantar 3. ¿Sí? Perdón, pero el momento que me dice, yo tengo el don de profecía, digo, yo tengo el don de discernimiento. Así es de que vamos a hablar. ¿Qué mensaje te dio Dios y por qué no me lo dio a mí? Esa es mi primera pregunta. ¿Por qué Dios te da mensaje a ti y no a mí? Porque Dios es el mismo. Ya no estamos en el tiempo de la profecía, ya no estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia, donde Jesucristo trajo la profecía. No me malinterprete. Hay veces, y se los he dicho, creo que Dios sigue siendo el mismo. Y Dios nos habla de diferentes maneras. Puede ser que Dios le hable a usted a través de un sueño. Creo que Dios tiene el poder para hablarnos de esa manera. Puede ser que Dios, usted abra su Biblia y exactamente lo que usted necesita oír, Dios lo habla. ¿No le ha pasado? Constantemente. Yo le digo, Señor, permíteme dormir. Déjame dormir y mañana en la mañana hablamos. Y al abrir la palabra,
ahí está. Y me dice, despiértate tú que duermes, dormilón. A veces es palabra dura, ¿verdad? Pero la profecía está en la palabra de Dios. Así es de que usted debe de tener cuidado. Si alguien viene y le dice, Dios me ha dado una profecía del hermano Omar. Esto dice Dios. Cuidadito, cuidadito. Porque para eso está la palabra de Dios. Y no quiero poner al hermano Omar en vergüenzas. Ay, Señor. No hemos de avanzado. Regresamos a 1 Pedro. Jesús nos dijo en Mateo 7:15, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. No es difícil reconocer a un falso profeta, porque si ellos no tienen los frutos del Espíritu, quiere decir que el Espíritu no está en ellos. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice Gálatas capítulo 5 versículo 22. Y anteriormente dice, pero las obras de la carne son evidentes. Y pasa a hablar del adulterio, la fornicación, el enojo, la ira, la gritería. Dice, todo esto es evidencia de la carne. Usted puede determinar muy fácilmente quién es un falso profeta. Ok, regresamos a 2 de Pedro, dije. Ok, estamos en el versículo 1. Versículo 1, ni siquiera hemos terminado el versículo 1 porque no hemos visto los falsos maestros. Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Se nos pasó el tiempo. Quiero respetar el tiempo de los niños, quiero respetar su tiempo, y hay mucho que cubrir aquí y no quiero pasar rápido. Así es de que hasta aquí nos vamos a quedar. Con la ayuda de Dios veremos el domingo pasado qué son estos falsos maestros y cómo la Biblia nos advierte y nos enseña que debemos de tener cuidado. En primer lugar, están encubiertos. ¿Qué quiere decir eso? Están disfrazados. Jesús habló de eso también. Dice que son lobos vestidos de ovejas. ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿Que podrán haber falsos maestros en la iglesia? Claro que sí. Que no les sorprenda. No aquí, ¿verdad? Primero Dios. Confío en Dios. Pero sí, hay falsos maestros en las iglesias hoy en día que se han disfrazado, están encubiertos y están entre la misma congregación. ¿Y de qué se preocupan? De enseñar falsa doctrina, de ponerle en el oído. Hey, hermano, ¿se dio cuenta de esto? Se dio cuenta como lo vio el pastor, que ni siquiera la saludó, hermana. Eso no está bien. Sus maestros, todo esto, mis hermanos, está en la palabra de Dios. No nos debe de sorprender. Y es palabra dura. Entonces, esta semana lo que usted va a hacer, le voy a pedir que ore por este inútil servidor, porque se lo advierto, no es palabra fácil. Incline su rostro y vamos a orar. Señor, reconocemos que somos humanos y te pertenecemos. Como hombres siempre la humanidad ha querido llegar a un nivel donde contradiga, donde enseñe una doctrina que es falsa. Pero reconocemos
que esto es porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino porque hay un poder que está detrás de esos corazones, de esos falsos profetas y aún de esos falsos maestros, que introducen doctrinas que nos alejan de Dios, que nos alejan de ti. Mi Dios, queremos que tú nos hables. Creemos en el poder de tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es viva y es eficaz. Y queremos estar listos para escuchar. Queremos recibirla. Pero en este momento te pedimos que tú nos ayudes a reconocer a estos falsos profetas de los cuales tu palabra nos habla. Y que mi Dios, tú nos ayudes a ser portavoces de la verdad. Que tú nos ayudes a demostrar con nuestra vida que tu palabra es real y es viva y es transformadora. Mi Dios, nuestra vida está en tus manos. Y te rogamos que tú nos guardes esta semana, que nos libres del enemigo, que nos libres del mal, que nos libres de toda pandemia. Y que tú, mi Dios, sigas trabajando en nuestra vida. Que la gloria y la honra sea para ti todos los días. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.